Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí en Britoland, Colombia, en los estudios de este libro Brit Olam del rabino Uri Cherki, que se llama el libro Alianza de Paz, y es una guía práctica para el Noágida, que hace complemento también al libro de rezos. Mientras que este ensayo es una guía práctica para la vida, el libro de rezos es una guía para la vida espiritual. Entonces, ambos se complementan. ¿Por qué hablamos de una vida práctica? Porque, como lo dijimos en la introducción del estudio, en todo lo que tiene que ver con la Torá, no es solamente el estudio, el aprendizaje de normas, de leyes y de ciertas conductas que nosotros tenemos que seguir en el servicio al Creador, sino que precisamente ese servicio al Creador está basado en la acción, en hacer las cosas. Muchas veces nos equivocamos, cometemos errores, pero de eso se trata la vida, ¿no? De reconocer nuestra imposibilidad muchas veces, nuestras dificultades debido a las debilidades que tenemos de carácter y otros aspectos de la vida, pero es lo que enriquece nuestra existencia y lo que hace que mantengamos cada vez más ese deseo de estar unidos con el Creador. No somos seres perfectos, pero el anhelo de nosotros en el estudio de la Torá es poder hacer que esas palabras de Torá se conviertan en acciones diarias de nosotros, en la Teshuvá, el arrepentimiento, y podamos corregir todos esos rasgos de carácter y todos esos digamos, situaciones que se nos presentan en la vida para cada día ser mejores y poder prestar un servicio al Creador mediante la ayuda de las demás personas, que podamos nosotros ser útiles a la sociedad y ser proactivos, mmm, tratando siempre de que nuestra forma de vida sea un ejemplo en cuanto a lo que es correcto hacer delante del Creador. De eso se trata este estudio básicamente. Les doy la bienvenida desde Cali, Colombia. Yo soy Meir Shalom y quiero compartir con ustedes esta ya es nuestra quinta clase. Estamos en el tercer capítulo. Tercer capítulo habla básicamente de el conocimiento de Dios, que son las leyes de la prohibición de la idolatría. Y vamos a comenzar con esto. Recuerden que este libro está basado en el estudio. Básicamente estamos desglosando cada uno de las siete leyes universales o leyes de Noaj. Y la idea es ir sacando las cosas que son y las que no son, porque es muy fácil hablar de siete leyes, pero con el estudio vamos viendo que en realidad son mucho más de siete, son muy complejas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta primera ley de la prohibición de la idolatría, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de la unicidad de Dios, por ejemplo, y el mismo tema del término de qué es la idolatría para nosotros que fuimos criados muchos en los principios cristianos, ya sea evangélico o católico, en el cual nosotros pensábamos siempre, cuando estábamos en esa antigua religión, que idolatría era adorar muñecos, ¿no? De madera, de yeso, de bronce, de hierro, bueno, de lo que fuera. Entonces pensábamos que idólatra era el que adoraba la luna, el que adoraba al sol, a la tierra, y el que iba creando santos y dioses por todas partes, atribuyéndole a que había un dios de la tierra, había un dios del viento, hay un dios para cada una de las funciones, en el mejor estilo de otras religiones. Y cuando nosotros entramos en el estudio de la Torá, por las razones que fuera y de la forma que fuera, nos dimos cuenta que también éramos idólatras y que estábamos haciendo una transgresión cuando pensábamos que estábamos, para nosotros era adorar a un solo Dios, pero que en realidad era un Dios tripartita. Tenemos entonces en la religión cristiana
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que mucho más allá de que sean nombres o representaciones del mismo Dios, son tres personas completamente diferentes la una de la otra, cada una con sus funciones y sus atributos específicos, pero que dentro de la religión cristiana se entiende como de que son tres personas muy distintas, tres dioses muy distintos, pero que en realidad son uno solo. Y esa es la parte difícil de comprender, es casi imposible entender, es una paradoja a la cual los estudiosos terminaron en todos los concilios ecuménicos y las otras reuniones que hicieron por denominarlo como un dogma de fe, o sea, se cree por fe. No logramos entender en ese tiempo cómo funcionaban tres personas en una misma deidad y siempre todo cristiano va a pensar de que cree en un solo Dios y así lo asegura y así lo jura y así vive y se siente bien porque es lo común y todo el mundo le dice, sí, hay un solo Dios, pero que ese solo Dios tiene padre, es un padre que tiene un hijo y que existe otra personalidad de ese Dios que es el Espíritu Santo. Obviamente dentro de las mismas congregaciones religiosas cristianas, ese término muchas veces no es muy aceptado, ha sido cuestión de debates desde hace muchísimos siglos, pero es la norma general pensar en tres dioses que están unidos en una sola entidad. Vamos a entender desde el punto de vista del judaísmo esto de la unicidad y por qué el cristiano también entonces se denomina que es idólatra, lo cual le suena muy fuerte a una persona que está viviendo su religión y nosotros por respeto tratamos de no decirle, mire, es que usted es idólatra, pero la verdad es que sí, es idólatra. Y nosotros reconocemos que estábamos en la idolatría y uno de los primeros, el primer requisito para todo noágida es renunciar a la idolatría. Eso lo hablamos en las clases pasadas, que es primordial antes de empezar cualquier estudio profundo de estos libros, es renunciar, tener la convicción de que se está viviendo en un error y que la Torá nos está mostrando un verdadero camino que está basado en las escrituras reales, las que Dios entregó a Moisés en un acto profético que fue atestiguado por millones de personas. Eso es fundamental. Y cuando se tiene esa convicción de que hay que alejarse de la idolatría, ya es un paso muy grande para uno empezar a entender entonces todos los conceptos de Torah que tienen que ver con los noágidas también. Bueno, este texto, esta parte del ensayo está muy basada en el libro de Deuteronomio 32-39, el Shema Israel, cuando dicen, miren ahora que yo soy Él, no hay dioses conmigo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23, y el mismo Shema en el Deuteronomio 6, que dice, Dios es nuestro Señor, Dios es uno, ¿no? Algunas personas preguntan que si el Noágida puede rezar el Shema Israel que fue dado para los judíos. Ciertamente sí se puede hacer, no hay prohibición para hacerlo y es una manera de acercarnos a Dios. Lo hacemos dos veces en la mañana, perdón, una vez en la mañana, una vez en la noche. O sea, se hace dos veces al día, el Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, y hacemos completo el rezo. Y es una forma muy bonita nosotros de también manifestar nuestra espiritualidad y nuestra conexión con Dios. Entonces, no hay ningún inconveniente en que el noágida practique, haga este rezo del Shema Israel. Avanzamos entonces. El propósito primario de las 7 leyes universales es enseñar a los hijos de Noaj acerca de lo que Dios quiere de cada uno.
O sea, más allá son prohibiciones, son normas de conducta, eh, y uno dice, ¿por qué el no ágida tiene que aceptar ese yugo de 7 leyes universales? ¿Para qué? Bueno, la razón es esa, para enseñarnos a aprender qué es lo que Dios quiere de uno. Y en esto no es solamente aceptarlos como tal, aceptar los preceptos, sino cumplirlos. De eso hablamos en las clases pasadas. Hay una diferencia muy grande entre aceptar y decir, sí, soy noágida y acepto sobre mí el yugo de las 7 leyes, pero de ahí a cumplirlas. Y el logro del noágida está en cumplirlas, no solamente en aceptarlas. Esto incluye los 24 libros de las escrituras hebreas y del mismo modo el estudio de cualquier parte de la Torá. Que conlleve a un mayor conocimiento en lo concerniente al cumplimiento de estos 7 mandamientos por parte del Noágida. Todo esto es permisible, todo esto se puede hacer, a pesar de que de pronto en algunos textos, como en la Enciclopedia Judaica, se traigan escritos donde van a encontrar que digan que los gentiles no pueden ser instruidos en la Torá. O sea, no se le puede enseñar Torá a los gentiles. Y eso de pronto se los va a decir algún misionero algún día que tengan alguna conversación. Bueno, hacemos una distinción. Sí, nosotros somos gentiles, pero cuando usamos el término noágida, que como lo repito, parte de la base de que ha renunciado a la idolatría y esto lo hace frente a un Beit Din, y esta persona está dispuesta a comenzar desde cero un verdadero estudio serio de un monoteísmo racional, pues ya ese término del gentil como que no se le puede aplicar. El gentil de pronto entonces ya viene siendo la persona que está alejada de Dios, que sigue en su mundo de la idolatría y que verdaderamente no tiene la intención en su corazón para cambiar ni para arrepentirse, mientras que el noágida ya ha dado ese paso. Entonces, a pesar de que no somos judíos, hay una distinción entre el gentil y el noágida, y es clave mantener esa línea que de pronto puede ser muy delgada, pero que es muy profunda, y es el renunciar a la idolatría. Entonces concretamos, el verdadero servicio a Dios no está basado en lo que yo entiendo de Dios, mi manera de conocerlo, personal, mi relación con Él, sino en lo que Dios quiere de mí. Esa es fundamental, una diferencia muy grande, porque así está escrito también en el libro de Ética de nuestros padres, el Pirkei Avot, donde dice, no seas como el sirviente que sirve a su maestro para recibir una recompensa, sino como aquel sirviente que sirve a su amo no en aras de recibir una recompensa. Parece un juego de palabras, pero es precisamente eso. Y los que hemos estado en el cristianismo, podemos dar testimonio de que hay una diferencia muy grande, porque siempre nos prometieron milagros, sanidades, prosperidad, bueno, una cantidad de cosas, y siempre era pedirle a Dios por esto, pedirle a Dios por lo otro. Hay algunos líderes cristianos que te enseñan dizque, a hacer pactos con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Entonces llena tu sobre con X cantidad de dinero y haz tu petición y ten la seguridad y la certeza de que por la fe, es fundamental el uso de la fe para que Dios entonces acceda a tus peticiones, y así como se frota la lámpara mágica, entonces sale el genio y bloom, ya tienes prosperidad, consigues pareja, no sé, tienes hijos, llega la sanidad a tu cuerpo y todo, cualquier cosa que quieras pedir, porque has hecho un pacto con el Creador, y te traen una serie de versículos sacados de contexto, donde te enseñan entonces de que ese Dios de pactos va a cumplir ese pacto contigo porque tú lo hiciste con esa fe. Hay que tener mucho cuidado con eso, y es una de las grandes diferencias del noágida
en lo que nos hemos convertido hoy en día a lo que éramos antiguamente. Lo que pasa es que eso está tan enraizado en nuestra forma de pensar que muchos noágidas dicen, sí, yo soy noágida y estoy acatando y estoy cumpliendo los 7 preceptos, pero sigue pensando con esa mecánica mental. Y entonces vemos que de pronto un rabino dice, si rezas estos salmos vas a tener sanidad. Entonces inmediatamente la persona comienza a rezar esos salmos para obtener esa sanidad. Si escucha que con tal salmo va a conseguir pareja, entonces comienza a hacer eso, que de pronto con una serie de salmos que fueron seleccionados, se va a poder hacer el ticún de esa persona, y entonces la persona comienza a hacerlo y cree que está haciendo un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que nosotros hagamos los rezos de los salmos y Dios se agrada de que nosotros recemos los salmos. Entonces, ¿por qué no hacerlo para obtener esas cosas? Eso es un pensamiento cristiano. En el pensamiento noédico, en el pensamiento judío, no podemos pensar que si vamos a rezar algo, entonces vamos a obtener una recompensa de Dios, porque allí estaríamos dejando de prestar un servicio a Dios, y no estaríamos haciendo lo que Dios quiere de mí, sino lo que yo quiero de Dios, que es un pensamiento cristiano. Y es fundamental empezar a revisar nuestra forma de relacionarnos con el Creador. Si cuando hacemos las cosas estamos esperando obtener algo para nosotros, en lo cual Dios no lo permita, aquí entre comillas, estaríamos haciendo de que Dios fuera un servidor para nosotros. Entonces Él es la fuente de toda bendición y nosotros vamos con el balde vacío a llenarnos con esas bendiciones, haciendo cosas que sabemos que a Él le agradan. Vamos con una intención. De pronto más adelante podemos hablar acerca de la limpieza de la intención con la que hacemos las cosas, que es muy fundamental. Pero ahora estamos basándonos solamente en la parte de la idolatría. Cuando nosotros estamos haciendo una forma de servicio a Dios con esa mentalidad, con esas intenciones, realmente lo que estamos haciendo es crear un ídolo de Dios. Dios no lo permita, pero es lo que estamos haciendo. Y es cuando nuestra mente no está limpia completamente, no se ha adaptado al código noédico, al código judaico, para que podamos tener una relación sincera en la cual nosotros, como dice el libro del Pirkei Avot, no seamos como el sirviente que sirve a su amo para recibir una recompensa, sino como el sirviente que sirve a su amo sin esperar una recompensa a cambio, solamente porque lo hace. Sigue siendo un sirviente, sí, sigue siendo un sirviente, pero hace las cosas con esa entrega, con esa devoción de querer agradar a su amo. Esa parte es fundamental, es el primer rompimiento de la estructura mental que nosotros traemos de pronto del cristianismo, y que, como le digo, es muy común encontrarlo en distintas comunidades noédicas de América Latina, donde vemos unos comportamientos completamente extraños, donde se hacen unas colectas de dinero y se le dice que si usted entrega este dinero, entonces usted va a tener de recompensa la petición, y que si usted la firma, y hay una cantidad de cosas que en el fondo son manipulaciones, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha persona que de pronto sin conocimiento y sin buenas intenciones está tergiversando el uso, en lo cual no quiero entrar en detalles ni hacer nombramiento de comunidades ni de personas, pero sí es bueno que tengamos los ojos abiertos y haya entendimiento, claridad mental. Por eso hablamos de un monoteísmo racional, es inteligente y es válido hacer preguntas y cuestionar todo lo que nos están enseñando y nos están diciendo, para no caer en esos errores. Y cuando nosotros veamos un comportamiento que se asemeje a nuestra forma antigua cristiana, inmediatamente empezar a dudar de que lo que se está haciendo es correcto, porque del cristianismo no hay, por ahora no hay nada rescatable.
Entonces, no podemos permitir que el noajismo sea una fusión de, de mentalidades, de espiritualidades, y para crear una nueva persona con una mezcla más. Ya el cristianismo tiene suficientes mezclas y no es pertinente tratar de que el movimiento noágida o el noajismo conserve colores de ese mestizaje cristiano. Hablábamos entonces, y vuelvo al tema, no quiere decir esto, hago la claridad aquí, que en el fundamento, la base del judaísmo está en la revelación de Dios en el monte Sinaí al pueblo judío. Eso lo dijimos en las primeras clases. Esa es la base de todo el fundamento judaísmo, judío. Y el verdadero servicio a Dios es el de hacer las cosas, incluso si no voy a tener ningún beneficio, y todavía aún más si no entiendo por qué debo hacerlo, sino que sí logro entender de que eso es lo que Dios quiere de mí. No sé por qué, pero si Dios lo quiere de mí, entonces yo lo hago. Y no es ilícito pensar o tener presente que, así como está escrito, Dios no retiene la recompensa a ninguna criatura. Quiere decir entonces de que efectivamente cuando hacemos algo que Dios quiere de nosotros, en el fondo de nuestro corazón sabemos que si hacemos cosas buenas, vamos a recibir cosas buenas, pero no es esa la intención que debe regir nuestro accionar, sino que nuestra intención debe de ser transparente, debe de ser solamente el amor al servicio a Dios. Lo hacemos, no entiendo por qué, la Torá dice que hay que hacerlo, entonces lo hago sin esperar nada a cambio, pero en el fondo yo sé que sí va a haber algo a cambio. En el momento en que yo pongo en mi corazón la intención de que voy a recibir algo, entonces ese efecto se pierde. Es más o menos lo que yo quiero decir. No quiere decir de que entonces voy a desanimarme en hacer buenas cosas, porque igual sin mi cerebro no va a tener esa sensación de recompensa de parte de Dios, entonces ¿para qué hago las cosas? No, estoy hablando es de la limpieza de la intención con la que se reza, con la limpieza de intención con la que se hace Teshuvá, con la que se hace el servicio de, por ejemplo, de una sedaká a nuestro prójimo, cómo ayudamos a los demás, cómo participamos en nuestra sociedad. La semana pasada hablábamos de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, no es porque al hacerlo y convertirme de pronto en un líder social o en un líder de la comunidad, voy a tener recompensas en mi vida, hablemoslo, en mi vida material. Sí, de pronto sí las voy a tener, pero no es esa la intención que me debe mover. Quiero hacer claridad en eso para que no se vaya a pensar que yo estoy enseñando que cuando hacemos cosas buenas, Dios es injusto, Dios no permita eso, eh, y Dios no va a recompensar entonces lo que yo estoy haciendo. No he dicho eso, no es mi afirmación, sino que me estoy refiriendo netamente a la intención con la que hacemos el servicio a Dios. Espero que haya quedado claro, porque esto de enseñar de esta manera requiere una responsabilidad muy grande de parte de uno, para no dejar dudas más allá o sea, crear de pronto una falsa perspectiva y después decir de que no, es que en un curso me enseñaron de esa forma. Por eso me gustaría que cuando tengan alguna duda hagan sus preguntas y entre todos tratamos de aclarar. Bueno, vamos entonces a entrar en la materia. Lo primero es determinar que Dios efectivamente existe, y aquí los grandes opositores serían los ateos, ¿no? Dicen que Dios no existe, que es un ser imaginario, que es una creación del hombre. Entonces, no es una obligación de nosotros probar que Dios existe, y ya voy a explicar por qué. Primero que todo,
La mitzvah no nos está diciendo que tengamos fe en Dios. No es una mitzvah tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque toda mitzvah, todo precepto debe poder ser medido. Y la fe de las personas no es algo tangible que se pueda medir. ¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Cuál es mi nivel de fe? Es algo muy subjetivo. Es algo que no se puede medir. La fe no se puede medir. Estamos hablando de monoteísmo racional. No podemos caer en, como inicié la clase, con conceptos como de que como no lo entiendo, entonces es un dogma de fe y como dogma de fe sencillamente tengo que aceptarlo. No, Maimónides en su libro de Mishle Torah enseña esto fundamentalmente, prácticamente desde su primer capítulo, cuando enseña los 13 principios de la fe judía. Y la gran conclusión entonces es que si bien la misma no es tener fe en Dios, la obligación de nosotros es saber, entender, es conocer que hay una existencia primaria que es la generadora de todo. No es la generadora de todo, es la generadora y a la vez es todo. Y esa existencia primaria es la que nosotros llamamos como el creador, Dios. Por eso se habla de tener el conocimiento de Dios, aunque nunca vamos a tener una perspectiva total de Dios porque Dios es infinito. Y por más que estudiemos Torah y por más que seamos buenas personas y hagamos rezos y tengamos esa relación con el Eterno, eh, eh, siempre va a haber algo más, capas muy profundas y que pertenecen a unos niveles de entendimiento de pronto más elevados. Y estamos en un mundo que es muy denso, que es muy oscuro y que tiene también muchas preocupaciones y es muy convulsionado y no es tan fácil entender las cosas. Entonces, mucho menos va a ser descubrir eh, esa imagen de Dios en cada cosa. Sabemos que Dios está presente en el árbol, que está presente en el río, que está presente en las estrellas, que está presente en el prójimo, en la mamá, que está presente en el papá, en los hermanos. Pero descubrirlo a Dios, esa luz que irradia dentro de él es algo verdaderamente difícil. De pronto podemos llegar a tener nociones y saber de que sí, efectivamente, sí, el árbol está vivo, las plantas están vivas, son verdes, florecen, van de acuerdo a las etapas de las épocas del año. En los países donde hay estaciones, entonces vemos que en otoño se les caen las hojas, que en verano se marchitan, que en invierno se les caen las hojas también, pero que en primavera florecen y que vuelven a reverdecer. Sabemos de que hay unos ciclos y que todo está sincronizado, el clima, las mareas, las fases de la luna, las corrientes de los vientos, las alturas de la tierra, todo está sincronizado de alguna manera en la que todos los elementos químicos, los átomos y los subátomos y todo lo que forma parte de de la naturaleza, tiene los mismos elementos en común, son átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno. Los componentes básicos de la vida se encuentran en este planeta y también se encuentran en otros planetas, se encuentran en Marte, en Júpiter, en distintas cantidades, en distintas presentaciones, pero estamos hechos de lo mismo. De pronto ustedes alguna vez han leído escritos que dicen que estamos hechos de lo mismo que están hechas las estrellas. Y eso es lo que nos hace a nosotros sentirnos parte del universo, sentirnos parte del todo. Logramos tener conciencia de nosotros y logramos tener conciencia de esto gracias a la observación y a la meditación, a lo que hacemos a diario en el rezo y reconocemos de que todo eso pertenece a una inteligencia que lo ha hecho posible, que le ha dado ese soplo de vida y que hace que todo esto sea armonioso y que tenga sentido. El ejemplo de pronto sería si tenemos un teléfono celular y desarmamos ese teléfono celular y sacamos los chips y sacamos los cables y cada componente de ese celular
y lo metemos en una bolsa y de pronto sacudimos la bolsa, la tiramos al aire y esperamos que ese celular caiga armado, funcionando, sería imposible. O sea, la posibilidad sería a la enemillonésima parte de que esos componentes vuelvan a caer organizados en su posición original y ese celular funcione. Es tan remota la posibilidad de que eso ocurra que el azar, cualquier científico descartaría de hecho de que sea posible que eso suceda. Lo mismo ocurre en la naturaleza. Si cogemos una masa de productos químicos, de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de no sé, de todo lo que contenga la tabla periódica, y esperamos entonces reunirlos en un espacio creado por el hombre y lo batimos y le metemos energía y vamos a esperar que de esa masa salga algo con vida y que florezca o que se mueva, que respire, que tenga vida, pues estamos equivocados. Eso es imposible. El misterio de la vida todavía sigue siendo eso, un misterio para el hombre, y se lo hemos dejado entonces como parte de lo que es Dios, y es parte de lo que es su divinidad, y es la que organiza y supervisa permanentemente su creación. No solamente que Él es el todo, sino que Él es el creador y que por Él las cosas se organizan y las cosas funcionan, porque Él supervisa permanentemente que todo esté funcionando. Y si se encarga de lo más mínimo, como la plantita, como el animalito, como que el viento sople en determinada dirección y que el sol salga de un punto y se oculte en el otro punto y que existan las fases de la luna, etcétera. ¿Cómo no se va a encargar de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones? Y si Él tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él quiere y desea algo de cada uno de nosotros, ¿cómo no vamos a poder entender que Él está supervisando cada cosa que nos está pasando? Y si entendemos que ese Dios es un Dios de amor y que todo lo que hace, lo hace bien y para bien, entonces allí empieza a funcionar verdaderamente la emuná, que es un concepto más profundo que llamarla simplemente fe. Tener fe es como creer más allá de lo que el entendimiento nos puede dar, pero la emuná es una disciplina, es algo que nos obliga, que nos vincula con el Creador. Y, no, y el principio de esa emuná es precisamente ese, que si sabemos que Dios todo lo hace bien y para bien, entonces todo lo que hay en el mundo es bueno. Y entonces la gente pregunta, ¿y entonces por qué surge lo malo? Y el que todavía tiene el arraigo de su cristianismo dice, es que hay dos fuerzas. Si yo estoy hablando del bien, entonces debe de haber una fuerza del mal para poder equilibrar. Entonces vamos a tener la mezcla de conceptos chinos del yin y del yang, y que si hay la fuerza positiva, tenemos que hablar también de la fuerza negativa, y siempre debe de haber como la contraparte. Pues no, con Dios no ocurre eso, porque si estamos diciendo el principio fundamental de que Dios es infinito, solo hay un solo infinito. No pueden haber dos infinitos, ni tres, ni cuatro. Solo hay un infinito. Y la infinitud de Dios hace de que Él sea uno solo. Primero, que Él existe. Y segundo, de que es un solo Dios. No hay más dioses. Porque si aceptáramos la idea de que hay otro Dios, estaríamos limitando al primero. Entonces ya ese primero dejaría de ser infinito. Sería infinito hasta el límite donde comienza el segundo Dios. Por eso no se puede hablar de que hayan más dioses. Solamente existe la posibilidad de que exista un solo Dios, al cual nos ha revelado su atributo de la infinitud, su nombre, en el Tetramagratón, que está compuesto por las 4 palabras que componen el nombre de Dios, traducen el que era, el que es
o sea, el que fue, el que es y el que será. Es un Dios permanente que no tiene principio y que no tiene fin y que interactúa en cada momento como si fuera un eterno presente. Entonces no hay la posibilidad más remota en cualquier mente inteligente de pensar de que existe otro Dios y al cual también le voy a atribuir infinitud, porque si yo estoy hablando de dos infinitos, entonces soy un absurdo y estoy hablando cosas que no tienen sentido. Cuando uno es cristiano, uno no piensa de esa manera, no sé por qué, no lo entiendo. De pronto tiene el cerebro sí lavado, no sé, condicionado. No sé por qué uno no se da cuenta de eso. Si hablamos de un Dios infinito y en el cristianismo se hablaba de un Dios infinito, ¿de dónde nos cupo la idea de pensar de que ese Dios se materializó en una forma humana? O sea, lo que no tenía límites, decidió poner límites y tener un comienzo en un nacimiento y tener un final en una muerte. Y hay personas que siguen creyendo que esa persona que se le llamó el Hijo tiene divinidad también y que está hecho de la misma, como dicen los estudiosos cristianos, de la misma sustancia divina. Y eso es lo que hace que ese Hijo de Dios sea equiparado a Dios, porque según los estudiosos está hecho de la misma sustancia divina. Eso es un absurdo filosófico, gramático, de cualquier ciencia que usted lo quiera entender. Porque si yo estoy hablando en el principio de que Dios es infinito, de que Dios existe, de que su divinidad no puede ser medible ni comparable, no se asemeja a nada, entonces no me puede entrar en mi mente que un ser tan universal va a estar contenido en un cuerpo. Entonces los cristianos dicen, no, es que ese es uno de los misterios de la divinidad. No, eso es un absurdo, no es un misterio de ninguna divinidad, eso es un absurdo pensar en eso. Dios no tiene hijos, ni sobrinos, ni primos, y los que hoy en día andan hablando de que, sí, la mamá de Dios y que el niño Dios y que no sé, no, 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 es una falta de respeto con el Creador, es una falta de todo, es la mayor de las ignorancias, pero nosotros lo aceptábamos como un hecho irrefutable, teníamos mucha fe en que las cosas eran así y aparte de eso nos metieron un tercero que era el Espíritu Santo. Y cualquier cristiano le va a decir a usted, no, lo que pasa es que al tener la misma sustancia, estamos hablando del mismo Dios, pero en distintas presentaciones. No, va más allá de distintas presentaciones. Estamos hablando de seres completamente individuales, donde el Hijo se dirige al Padre como si fuera otro ser, y de hecho es otro ser. En el verdadero estudio religioso cristiano, se está hablando de dos seres muy distintos y el Espíritu Santo es un tercer Dios muy distinto, es un tercer personaje que dice que intercede delante entre los hombres y Dios. Entonces, si es un ser que intercede, o sea, que encara, si tenemos aquí al Padre, que es todo, obviamente, ¿cómo va a haber otro Dios o otra parte de él que opere autónomamente, que sería el Espíritu Santo, que actuara autónomamente de este gran todo, que lo es todo, como si se lograra dividir y darle identidad propia? Y entonces esa identidad propia, que ya está limitando a esta entidad que lo es todo, lo está encarando y dice que es el abogado y que es el no sé qué. O sea, es un concepto completamente sacado de los pelos, es errado, es ilógico, no tiene sentido racional pensar de esa manera. Y lo digo sabiendo que yo fui cristiano y que me rasgaba la ropa por defender esos principios, pero nunca lo había analizado desde esa perspectiva de entender cada palabra que estaba escrita, sencillamente porque me enseñaron a aceptar las cosas por el dogma de fe.
O sea, por el dogma de fe, yo podía decir que soy hijo de Abraham. Por el dogma de fe, yo puedo decir que soy parte del pueblo de Israel también. No sabía ni qué era Israel, pero yo decía que era del pueblo de Israel. Y por el dogma de fe, dábamos dinero y hacíamos que la iglesia creciera y traíamos gente y toda esa cantidad de cosas que se ven dentro de la iglesia. Todo por la bendita fe. Y realmente entonces, ¿qué era la fe? ¿Dónde quedaba el punto lógico, lo racional, lo que tenía que ver con el respeto a cada una de las personas, más allá de lo que fuera un vínculo emocional, sino que fuera algo entendible, que fuera parte del conocimiento? Por eso esta parte es tan importante. No es tener fe en Dios. Oh, sí, yo creo en Dios. Sí, está bien. Y otra persona entonces que te vea rezar va a decir, no, 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 no debe rezar así a Dios no se le reza así, hay que rezarle de esta manera. Entonces, si tú piensas, ese es uno de los pensamientos religiosos, ¿no? Si tú piensas como yo pienso o como nosotros pensamos, entonces estás bien. Pero si vas a pensar de una manera distinta, entonces ya van a haber problemas. Esa no es la forma que Dios quiere para las naciones. A pesar de que podemos conservar nuestras identidades culturales, nuestra historia, todo lo que nosotros somos, el punto básico, el entender que Dios existe, que es uno y único, y que no hay nada comparable con Él, que es infinito, que es omnisciente, que es omnipresente, que es el que sostiene, dirige y que es y también forma parte de este mundo, que cada cosa que nosotros vemos en este mundo es una expresión de Él. Nosotros mismos somos expresiones de Él, pero nosotros no somos dioses. ¿Me hago entender? Y el hijo que le atribuyen los cristianos no es un segundo Dios. Y dicen que el padre dejó su trono para que el hijo se sentara en su trono. No, esas cosas no tienen cabida. No es normal pensar de esa forma. Es algo emocional. Se manejan emociones y las emociones ciegan el pensamiento y hace que cometamos los peores errores y si esa base fundamental es la creencia primaria de nuestras demás creencias, entonces ya todo está mal. Alguien decía, si hay una nota mala, toda la sinfonía está mala. Y es lo que nos pasa porque no estudiamos, muchos cristianos aceptábamos a ciegas, estudiábamos a ciegas y realmente no nos interesaba si era uno Dios o eran dos o eran tres o eran cuatro. Realmente la intención que nos llevaba y que lleva a muchas personas, y con mucho respeto lo voy a decir, es ¿qué hay para mí allí? Tu salvación. Vas detrás de tu salvación. Entonces, dejas de prestarle servicio a Dios. Ya no estás haciendo lo que Dios quiere de ti, sino lo que tú quieres de Dios. ¿Qué quieres de Dios? La salvación. ¿Qué quieres de Dios? La sanidad. ¿Qué quieres de Dios? El sustento. Hacerme millonario, tener propiedades, tener una mejor vida. Eso es eso es lo que motiva a muchas de las personas. Por eso hablaba de la simpleza de la intención con la que nosotros estamos haciendo las cosas delante de Dios. ¿Cuál es el verdadero servicio de Dios? No sé si hay alguna pregunta hasta allí, porque voy a soltar una pildorita de conocimiento y quiero que este tema esté bien entendido. Si hemos entendido lo de la infinitud y la divinidad y que es imposible de que existan otros dioses. En el libro de los deberes del corazón, en el primer portal, en el resumen escrito por el Shalom, dice, uno debe tener siempre en la mente la unicidad de Dios, debe estar siempre presente, la unicidad de Dios. Dios es uno y es único y es por eso que empecé
con la base del Shema Israel. Dios es único y es único, y es uno y es único. Y ese entendimiento, ese conocimiento, lo puede tener en 3 niveles, explica el Shalom. Primero en la lengua, segundo en el corazón y el tercer más profundo en el conocimiento. Entonces, en la lengua quiere decir que lo verbaliza, dice, sí, yo creo en Dios, ok, listo, crees en Dios, por lo menos lo está verbalizando, le dice que lo cree, está bien, lo cree. El segundo, el primero lo verbaliza, no importa si lo siente o lo entiende, pero lo verbal, al menos lo verbaliza. Entonces dice el Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, como si fuera un rezo repetitivo en la mañana, un rezo repetitivo en la noche. Si lo siente en el corazón, ya es más profundo. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Entonces ya lo siento en el corazón. Yo sé de que, no sé cómo, de qué manera Dios existe, pero sé que está allí, lo puedo sentir y como lo siento lo verbalizo. Y el tercer nivel más profundo es el de entenderlo, y esto es solamente a base del estudio de la Torá y nuestra relación muy simple, sin intenciones de ningún tipo con el Creador. Cuando hacemos nuestro servicio a Dios en la oración, en la sedaká, o sea, en la bondad, en las obras de caridad. De esa manera estamos entendiendo la forma de Dios. No solamente la conocemos, sino que estamos actuando con ese entendimiento de que Dios está presente en cada una de las cosas que nosotros hacemos, en el prójimo, en la ayuda que hacemos, en nuestro arrepentimiento, en nuestro trabajo, en nuestra relación familiar. Es un concepto mucho más profundo. Está en el primer portal de los deberes del corazón, en el resumen escrito por el Shalom, para las personas que de pronto quieran estudiar un poquito más acerca de estos 7 portales que tienen mucho que ver de pronto con estos 7 principios que estamos estudiando en el libro del Brit Olam. Tenemos entonces que no puede existir desde el punto de vista lógico y racional una prueba que sea irrefutable. O sea, si alguien le dice a usted, un ateo, llega y le dice, pruébeme que Dios existe. Y usted puede desgargantarse y sacar todos los libros de filosofía que usted quiera y no va a encontrar una prueba tangible, irrefutable, una prueba que innegable, explícita de la existencia de Dios, o al menos no en este mundo. Y la razón para que no haya una tal prueba es que si la hubiera, se perdería el libre albedrío del hombre. Porque el libre albedrío es lo más grande que Dios nos ha dado después de la vida. Y es la capacidad de dudar y de decidir si yo creo en Dios o no creo. Si hubiera una prueba tan irrefutable, tan clara, que no me permitiera a mí dudarlo, o sea, lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo estoy palpando, lo estoy entendiendo, está allí. Eso no me permitiría a mí, de pronto si fuera muy terco, muy necio, muy ignorante, decir, voy a seguir dudando. Pero si esa prueba no existe, si me toca buscarla, y es algo a lo que hace referencia el rabino Uri Cherki, el esfuerzo que viene también acompañado de la tradición y que viene acompañado de todo ese conocimiento que ha sido heredado en mí para entender que Dios es uno y que es único, a pesar de que no existe esa prueba que yo pueda esgrimir y mostrársela al mundo ateo y decirle, mire, aquí está la prueba, pero yo lo logro entender y logro vivir de esa manera en relación con el Creador. Es por eso que esa prueba no la vas a poder encontrar en este mundo, sobre todo porque este mundo es muy denso, es muy oscuro y la presencia divina está escondida
en lo más recóndito de lo escondido, como dice Rabbi Nachman de Breslev, en lo oculto, en lo más oculto de lo oculto, ahí está Dios. Y es ir desglosando capa por capa para llegar a ese nivel más profundo, pero no vamos a llegar porque Dios es infinito. Y en la infinitud en la que se encuentra en este mundo, es muy, muy, muy difícil llegar a ese punto primario. Entonces nos queda no por dogma de fe, sino porque entendemos esa realidad. No es creer por creer. Ah, no, es que tienes que tener fe de que es así. Sí, obviamente hay que tener fe, pero no esa fe en esas dos palabritas, es emuná. Es una fe en acción, una disciplina de saber y creer, y sobre todo entender que si Dios es lo que existe, es lo que hace todo, y que todo es bueno, y que Dios tiene un propósito conmigo, que es bueno, a pesar de todas las cosas tristes y malucas y dolorosas que me toque vivir en la vida, yo tengo que entender que todo eso ha sido para bien en mi vida. Ahí me tengo que esforzar muchísimo para saber de que cada lágrima, las preocupaciones que tuve fueron vanas, porque me preocupé por cosas que no debía preocuparme. Muchas veces nos preocupamos por los hijos y es sencillamente porque nos creemos que somos mejores padres que Dios y no nos apoyamos en Dios para la crianza de nuestros hijos y no hemos estudiado Torá para saber qué dice Dios con respecto a la crianza de nuestros hijos, sino que estamos haciendo las cosas porque nosotros nos creemos que esas son cosas que nos atañen a nosotros y que Dios está para otras cosas y no para esas. Y entonces, ¿dónde está la infinitud de Dios y mi entendimiento de esa infinitud? Dios lo trasciende todo, trasciende el tiempo, trasciende la materia, trasciende mis relaciones personales. Dios está presente en todo y debe ser así y yo lo tengo que entender en mi diario vivir. Yo no puedo dejar a Dios solamente en el templo, como se hacía de pronto y se hacía, y entonces cuando de pronto estás hablando con alguien y hablas de Dios, y entonces tus amigos te dicen, pero es que te volviste religioso, espiritual, estás metiendo a Dios en cosas que no tienen que ver. No, Dios tiene que ver en todo. Y si forma parte de tu hablar diario, si tus palabras son palabras de Torah permanentes y la gente van a ver no solamente que eres una persona espiritual, sino que esa espiritualidad está acorde con tu forma de actuar. Y yo creo que allí estás haciendo verdaderamente servicio a Dios. En el Pirkei Avot nos dice, 3 cosas debes saber. ¿Qué hay arriba de tu cabeza? Un oído que te escucha, unos ojos que te ven y un libro en donde se escribe todo lo que haces. Recuerda esto y nunca vas a transgredir. Si nosotros tenemos presente que esa infinitud de Dios está en todas las cosas, será muy difícil que nosotros transgredamos, por lo menos involuntariamente. Siempre que hagamos o tomemos una mala decisión, va a ser eso, una mala decisión. Y es porque decidimos actuar por fuera de la supervisión divina. A pesar de que Dios nos está observando, de que nos está viendo y que sabemos que tenemos una prohibición sobre ese tema, pero aún así decidimos hacerlo porque nuestra pasión es más fuerte, nuestro rasgo de carácter es más fuerte, entonces allí hay una transgresión. No hay una transgresión sin sanción y sin recompensa. Dios es de sanciones y de recompensas que de pronto se están acumulando, no sabes cuándo te van a llegar, tanto las sanciones como las recompensas. La ventaja es que las sanciones las podemos mitigar mediante actos de teshuvá. Sedaká, ayudar a los demás, hacer justicia social, obras de caridad, enseñar Torah, ayudar a centros que enseñan Torah, ayudar a rabinos que están enseñando Torah, sobre todo a noágidas, todo lo que tenga que ver con esa parte de dar. Mientras más des,
tus juicios, los juicios severos que hay sobre cada uno, van a ser mitigados. Las sanciones siempre van a poder ser mitigadas. Es algo que Dios nos ha otorgado, la capacidad de recuperarnos de nuestras malas decisiones, mientras que las recompensas siempre van a ir en aumento. ¿Cuándo las vas a recibir? En algún momento. Hay una palabra en la Torá que dice que Dios no retiene la recompensa a ninguna de sus criaturas. Y eso hay que tenerlo presente. Y que no sea nuestra base para hacer las cosas. Yo por ahí he visto youtubers que están haciendo disque obras de caridad, pero las graban, las filman y se hacen publicidad con esas obras de caridad. Entonces dicen, vamos a repartir dinero entre la gente necesitada y salen y hacen mucho boom y mucha publicidad para mostrar cómo reparten billetes. Y sí, son buenas obras. No vamos a decir que no son buenas obras, pero la intención con la que la están haciendo borra por completo la recompensa que ellos pudieran recuperar. Básicamente que cuando se hace algo de eso y se obtiene el reconocimiento social y te ponen medallas y te dan esos grandes homenajes, esa va a ser toda tu recompensa. Hasta ahí es. No hay en el mundo venidero nada más para ti, porque eso que buscaste era para tu propio ego, para tu orgullo, para el reconocimiento, para que la gente te viera como un gran dador, pero esa es toda la recompensa que vas a tener. Buscaste beneficios de los hombres, entonces obtuviste beneficios de los hombres y te permitió vivir en una sociedad donde fuiste muy reconocido y de pronto ganaste mucho dinero y una posición social y X o Y, pero en el mundo venidero no hay nada más para ti. Eso es, porque la limpieza de la intención, la claridad de la intención con la que estamos haciendo el servicio a Dios no se cumplió. Es preferible hacer las cosas callado y si no hay mucha recompensa en este mundo, pues a veces hasta mejor. Y si te pagan mal, no tienes por qué cambiar tu forma de ser, porque no estás haciendo las cosas por lo que te reconozcan, sino por lo que eres capaz de dar, sin cambiar tu forma de ser. El sol siempre, voy a terminar con esto. La Torá hace una comparación en la pareja que está casada, el hombre es como el sol y la mujer es como la luna. Y el sol siempre será sol. No importa si es de día o de noche, el sol siempre alumbra, siempre calienta, siempre será el sol. La luna siempre está presente alrededor de la Tierra, pero la luna unas veces está llena y unas veces está a la mitad y otras veces está por debajo de la mitad. Porque la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz que le da el sol. Independientemente de la recompensa que dé la luna, de pronto un día refleja todo, un día refleja poquito y llegan unos días donde no refleja absolutamente nada. Pero el sol no deja de alumbrar por eso. El sol sigue alumbrando y llegarán los días donde la luna vuelve otra vez a reflejar más, 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 más y más. Y así es la relación de pareja. El hombre siempre será como el sol. Y no importa si se siente correspondido o no correspondido, la esposa siempre será el espejo en esa relación para permitirle al hombre saber que así mismo es su relación con Dios. Hay días en que nosotros somos como la luna con toda la luz que Dios nos da, con todo lo bueno que Dios nos da, y nosotros no reflejamos nada. Somos como la luna nueva, oscuridad completa. Pero después de hacer teshuvá, después de hacer nuestros rezos, después de hacer oración, empezamos otra vez a brillar y tenemos días muy brillantes donde somos las mejores personas del universo, somos los más cariñosos, los más alegres, los más proactivos, los que hacemos más por los demás. Ahí estamos reflejando verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. Dios no va a dejar de ser bueno por el hecho de que nosotros seamos desagradecidos con Él. Siempre
nos dará y nos dará y nos dará. Depende de nosotros saber aprovechar todo lo que Dios nos da. Y en este mundo oscuro, si vemos algo negativo, pensemos proactivamente y convirtamos eso que en un principio vimos como negativo en algo positivo, así sea un rasgo de carácter. Si mis rasgos de carácter los veo como algo negativos, es porque yo los estoy usando negativamente. Debo convertirlos a algo que yo pueda usarlos en beneficio mío, obviamente, y en beneficio de los demás, porque por algo Dios me dio ese rasgo de carácter, no me lo dio para mal, me lo dio para que yo lo corrigiera y lo empleara en algo bueno. Hagan eso con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, y verán que tendremos un mundo mejor cada día. Sepamos siempre que Dios está presente. Yo voy a terminar hasta aquí la clase y la próxima semana, el próximo martes, Dios mediante, vamos a hablar de eso que se llama la unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad de Dios? Es algo de lo que ya hemos venido aquí comentando en esta clase, pero me gustaría que dejaran sus comentarios o que hicieran sus preguntas. No quiero atiborrarlos con pensamientos que son de pronto muy filosóficos, pero que son más prácticos para nuestra vida, por lo menos saltándonos las clases iniciales que eran de pronto más profundas, donde estábamos planteando el esquema de pensamiento con el que íbamos a realizar este estudio. Esto ya es más práctico, tiene que ver con nuestra vida diaria. Y créanme que para mí es un agrado poder transmitirles todo eso y que ojalá nos sirvan como consejos y todo lo que el rabino Uri Sherki y los grandes sabios de Israel han querido transmitir a través de este tipo de libros como el Brit Olam y como el libro de los deberes del corazón. Bueno, no sé qué preguntas hasta allí, quiero escucharlos, quiero saber cómo se ha entendido. Veo que está, bastante gente, Eliezer, Diogebed, tenemos varios participantes. Primero que todo los saludo, muy buenas noches a todos. Y Julián Andrés Rodríguez, bueno, está Washington Mero, bueno, hay varias personas allí, gracias a Dios, gracias Carlos Torrenegra. Y quiero saber si de pronto ha quedado entendido el tema desde el punto de vista de Hashem es uno, Hashem es único. Hola, Meir, buenas noches. Buenas noches a todos, sí, Meir. Muy buena la clase, muy bien explicada. Quedó, para mí queda muy claro. Intermitente, Claudia, buenas noches. Muchas gracias, Meir. Ok, bueno. Tengo ahí unos problemitas con la cámara, se desconecta y vuelve otra vez a conectarse. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué preguntas hasta allí tenemos, estimados? Bueno, no escucho muchas preguntas. Esto es un tema que de pronto por ser no ágidas ya con cierta trayectoria muchos manejamos. Y de pronto para la persona nueva es más difícil comprender eso. Yo siempre traigo a colación comparaciones con el cristianismo, porque creo que si nosotros salimos de allá, tenemos que entender que raíces todavía de allá podemos estar trayendo al noajismo, y es bueno identificarlas para eliminarlas. Cuando estemos hablando de la unicidad de Dios la próxima semana, voy a hablar de la Trinidad, de este concepto que significa la Trinidad, de dónde salió esa aberración mental de pensar en la Trinidad, cómo se gestó a lo largo de la historia y cuáles son algunos de los argumentos con los que se sostiene todavía la creencia de la Trinidad, porque ha sido tan abiertamente aceptada sin reparos y prácticamente sin objeciones, siendo algo tan absurdamente ridículo.
quiero compartir eso. No es la esencia del libro Brito Lam. El Brito Lam no fue escrito para rearguir al cristianismo ni para hacerlo entender de sus errores. Eso es algo que yo estoy aportando, que de pronto para un judío no es importante. Un judío dirá, ¿yo qué tengo que ver con el cristianismo? Ni siquiera entiendo, ni siquiera sé y no me interesa. O sea, parten de la base de que en el judaísmo encuentra todo lo que necesitas para vivir, entonces no pierdes el tiempo estudiando esas aberraciones del conocimiento. No le botas corriente a eso. Eso lo hace un judío, pero yo creo y siento, y si me apoyan o si sienten que no debo de hablar de pronto tanto de esas raíces cristianas, pues dejo de hacerlo. Pero en mi manera de entender humildemente, pienso que si logramos entender, tener claro cuáles fueron los errores que nos llevaron a creer durante tantos años en esa mentira, nosotros vamos a tener argumentos también para corregir muchas de nuestras formas de pensar hoy en día y que de pronto son erradas y que estamos tratando de mezclar con un sentimiento tan lindo o con una espiritualidad tan bonita como la del Noágida, pero queremos todavía conservar esos rasgos cristianos y en nuestra mecánica mental, y es una expresión que yo utilizo mucho, en nuestra estructura mental todavía seguimos pensando de la misma manera, a pesar de que estamos hablando de 7 leyes universales, estamos haciendo el estudio de Torá, leemos las parashot semanales, pero en nuestra estructura mental todavía seguimos pensando en la recompensa, seguimos pensando en los milagros, seguimos pensando en la salvación, y es cuando vemos a muchas comunidades noédicas hablando siempre del Mashiach, que cuando va a llegar el Mashiach, porque como en el cristianismo estaban mirando para las nubes, esperando a ver en qué momento llegaba como ladrón en la noche, cabalgando en su caballo blanco, triunfador, en su segunda venida y todo eso. Entonces están en una comunidad noédica y están estudiando esto, pero en su mentalidad ya no dicen el Mesías, sino el Mashiach, y el Mashiach ¿cuándo va a llegar? Y eso forma parte de un esquema religioso cristiano que tenemos que erradicar definitivamente, y tenemos que concretarnos en el verdadero estudio de estos 7 preceptos que son tan bonitos y que nos ayudan tanto en el crecimiento espiritual y en nuestra vida práctica, sacando toda esa basura de lado. No quiere decir que no vamos a pensar en el Mesías, sí vamos a pensar en el Mesías, pero no es nuestro eje fundamental de vida estar pensando en eso y en nuestra salvación, porque ese concepto de salvación en el judaísmo ya no existe, deja de existir completamente. Entonces, la persona que todavía arraiga esos sentimientos entrañables con prácticas antiguas que hacía en otras religiones, entonces es bueno que las corrija. Es bueno que las corrija, las borre para siempre, se dé cuenta de la ignorancia en la que estábamos y no vuelva a cometer eso y no trate de mezclar una cosa con la otra porque no tiene razón de ser. Yo tengo Hola, buenas noches. Ya, dele, disculpa que te corté. Yo tengo un aporte, cuando nosotros vamos a hacer plegaria, tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos aprendiendo el noajismo, porque todavía, como acaba de decir usted, tenemos eso del cristianismo. Entonces, cuando nos imaginamos que Hashem está sentado en el trono, o ya tenemos una imagen, nos vamos creando esta imagen, ¿cómo puede ser Hashem? También eso es idolatría. Otra cosa que está en el noajismo es, por ejemplo, alabar mucho a un rabino. El rabino es estudioso de Torah, pero es un hombre como un ser humano como todos. Entonces es como que muy malo estar, hay personas que yo oigo mucho que alaban y mencionan tanto como que fuera un dios, ¿verdad? Y es más, hasta dice que tiene poder, y que, por ejemplo, el Rab, de No, bendita memoria, Rab sin nombres, por favor, sin nombres. Ok, entonces, ok, muy bien. Entonces, la cuestión está de que
tenemos que tener mucho cuidado todavía en eso, ¿verdad? De estar poniendo a rabinos o a maestros de benditas memorias, sabios, como que tuvieran poderes. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta todo eso, que sigamos aprendiendo más, que Hashem nos ayude, porque la verdad que nos metieron eso desde que éramos pequeñitos en la cabeza y no es fácil, pues, para todos, no es fácil tomar estos caminos que gracias a Hashem nos sacó de la idolatría, de esos pensamientos, pero aún así, como acaba de decir usted, tenemos estos rasgos de poder seguir, de que tengamos eso y lo tenemos que trabajar, trabajar y trabajar, escuchar, mencionar más que todo estos temas, porque estos temas, aunque sean aburridos, ya lo escuché, nos van a ayudar a poner en práctica lo que se nos olvida a veces. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es correcto. Don Washington, bienvenido. Gracias, buenas noches. Nada, estoy en el lugar del trabajo y estaba escuchándolo. Y algo, claro, como dice la amiga, la compañera, algo ya como que nos aburre, como quien dice, del cristianismo y algo así, pero no, a veces decimos, y usted mismo lo dijo, esto de aquí a veces como que nos aburre. No, no, más vale decir que cada día aprendemos más del monoteísmo, aprendemos más de cómo ver la esencia de nuestro Creador, no solamente en el caminar, sino en las acciones y todo eso que hacemos cada día. Correcto, Y, sí, señor. y algo que decía la compañera, no es casi idolatría, digamos, de decir de bendita memoria de No, al contrario, no. Sigue, Washington. Ya, de, digamos, un ejemplo, nombrar a un sabio y decir de la bendita memoria de este sabio, tenemos este conocimiento. Creo que no es idolatría. Idolatría es como hacer algo como hacen los cristianos, más allá de este ser que existió y cometió sus errores, y la idolatría se lo llevó más allá. Entonces, creo yo que no es idolatría coger a un sabio y decir por la bendita memoria del sabio o por este sabio sabemos este fundamento. Creo que no. No, Esa es parte. yo creo que la compañera se refería más que todo es está bien el reconocimiento y está muy bien la presencia de los sabios en nuestros estudios y en el aprendizaje, porque realmente ellos nos han dejado un legado muy grande. Pero sí es cierto que en algunas comunidades se exalta ya más de lo normal al determinado sabio, y entonces también se le empieza a atribuir que por los méritos de determinado sabio, y se quita la limpieza de la intención con la que se pide, y entonces siempre es ¿qué voy a obtener yo haciendo esto? Siempre, y entonces es como extrapolar, si antes lo hacíamos con el ángel no sé qué o con el santo no sé qué, entonces ahora lo estoy haciendo con el sabio de Israel. Eso es cierto, pero es cuando se pasa como de la raya de lo normal, ¿sí me entiende, Washington? No es el hecho de hacer el reconocimiento como tal, porque está bien hacerlo, pero cuando ya se pasa de la raya, sí que podemos incurrir en algún tipo de idolatrar a determinados sabios. Doña Irma tenía una pregunta para nosotros. Ya vuelvo contigo, Washington. Sí, buenas tardes. Solamente escuchando la clase, tengo esta pregunta. Entonces, cuando uno lee los salmos, por ejemplo, en el libro de los salmos dice que estos salmos para la sanidad, y estos salmos para encontrar pareja, y estos salmos para diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando uno lee los salmos es solamente como estar pensando que uno lo está haciendo para Hashem, no porque esos salmos tengan el poder Amén. para
lo que estamos esperando. Así es, de esa misma manera, así es. Cualquier salmo es bueno. De pronto por lo que menciona ese salmo en determinada circunstancia, lo podemos utilizar si estamos orando por una sanidad, pero en el servicio diario a Hashem es rezarlo con alegría, solamente eso, rezarlo con alegría, con simpleza del corazón. Otra pregunta, yo aprendí en algunos lugares, porque he estado checando diferentes lugares y lo único que yo quiero es no ser una religiosa, quiero ser la voluntad de Hashem, pero no caer en la religiosidad, porque ya les dije la otra vez que vengo cansada de eso. El prender una vela cuando hay un aniversario de un cierto... Una ilulá, sí, correcto. ¿eso está bien? ¿O Sí, nosotros no? no, está bien, no está prohibido, está bien, se puede hacer, y de hecho tiene su mérito hacerlo, y es bonito recordar a los sabios, y no al sabio como tal, sino el mérito que nos ha dejado el sabio, sus acciones, lo que enseñó. Entonces no es por la persona, sino por lo que hizo, que fue y es una enseñanza aún para nosotros. Ese es el verdadero propósito de la Ilulá. Muy bien, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Washington, cuéntame. Está sin audio. Listo, ahora sí. Aquí estoy, aquí. Algo decíamos del Mashiach judío, Mashiach de la salvación. Yo siempre digo esto, he dicho en mi hogar, ¿no? No sé si estará bien o estará mal. Y digo, tantos judíos esperaron la venida del Mashiach. ¿O hay algo en nosotros mismos que restauramos nuestro hogar y vemos eso de este Mashiach que quiere restaurar el mundo y restaurar nuestro hogar? ¿Cómo lo vemos ahí o cómo lo ve usted? Yo digo, tantos judíos, suponiendo un ejemplo, fueron estos nazis, ni sé qué, que mataron tantos judíos. Los judíos ahí, casi la mayoría de ellos, pensaron en la llegada del Mashiach, que llegaba para salvar. ¿Cuál fue eso o cómo me podría ayudar explicándome ese tema? Porque siempre me quedo ahí con esto. Sí, correcto. El concepto del Mashiach en el judaísmo es muy profundo, ¿no? Es muy complejo. No lo podemos analizar desde nuestra perspectiva cristiana, porque Mashiach significa salvador, y esas salvaciones se han dado en distintas etapas de la historia judía, sin decir que, por decir algo, que Moisés haya sido Mashiach en su momento de Israel y que David haya sido Mashiach de Israel en su momento también, y que sin embargo los judíos siguen esperando, y seguimos esperando, los no judíos también seguimos esperando la llegada del Mashiach final, que llega como rey de Israel y llega a corregir todas las cosas y a enseñarnos una manera de vivir, pero no debe de ser esa nuestra razón de vivir cada día. Más bien, ¿qué estoy haciendo yo para preparar el mundo para la venida de Mashiach? Esa más bien es como la cuestión de cada uno. Independientemente de que el Mashiach llegue o se tarde, algún día ha de llegar, eso sí es cierto, algún día ha de llegar. No sé si en mi generación, en la generación siguiente o en la que sigue, no sé, algún día ha de llegar. Estudiar acerca del Mashiach y sabiendo que hay temas que son más urgentes en mi vida, de los cuales tengo que estudiar y aprender,
creo que es como el racionamiento que nosotros tenemos que tener como noágidas. Si tenemos que partir de lo básico, de aprender de nuestra Constitución Nacional, de nuestras leyes, de nuestra forma de ser como padres, nuestra forma de educar a nuestros hijos, en nuestra forma de comportarnos con nuestras parejas, hay tantos temas que tenemos que abordar y que forman parte del día a día de nosotros, como para ocuparnos de lleno en el tema del Mashiach. Es a lo que yo me refiero. Sí debe de ser un tema que tenemos presente y que le damos gracias a Dios y que le pedimos a Dios que llegue pronto y que llegue en nuestros días, pero también es cada día que no llegó, es preguntarme qué hice yo en mis acciones, en mis palabras, para adecuar el camino, para que ese Mesías se manifieste en el mundo. ¿Verdaderamente estoy actuando yo a favor de eso o solamente me estoy sentando a mirar por la ventana a esperar a que me den la noticia de que ya llegó? ¿Sí me entiendes? Yo creo que la revelación del Mashiach se hace en el corazón de cada persona. Cuando yo me acuesto satisfecho de que hice mi mejor esfuerzo, ayudé, hablé, enseñé, hice mis rezos, no sé, traté de ser una buena persona. Por lo menos hoy he sido una mejor persona de lo que yo fui ayer. Ya con eso yo creo que me siento con una paz en mi corazón. Ya el Mashiach se manifestó en mi vida, porque hoy fui mejor que ayer. Independientemente del concepto universal histórico de lo que va a ser el Mashiach en Israel, si viene del partido, si viene de la tribu, si viene de, no sé, tendría que estudiar muchísimos libros más de judaísmo para poder entrar a emitir un concepto sobre Mashiach. Pero por ahora, en lo simple, en lo llano, es saber que dentro de mí, en mi corazón, logré encontrar esa paz interior, que hoy fui una mejor persona que ayer. Y eso es todo. Si yo logro entender eso, es porque he logrado entender que esa parte de la infinitud de Dios que mora en mí, esa llamita, está encendida. Y eso ya es un motivo suficiente para que yo no tenga preocupaciones ni tristezas y tenga toda la fortaleza y todas las herramientas para hacer las cosas mejor. Yo creo que ese es el fundamento básico, encontrar que la felicidad no está afuera de mí, no depende de si llegó o no llegó. La corrección y la felicidad en mi vida depende de que yo me dé cuenta de que Dios me ha dado las mismas herramientas a mí y a ti y a todos para ser felices y para tener paz. Yo creo que eso es lo fundamental, mi estimado Washington. Gracias. He entendido todo el concepto. Qué bien, bueno, creo que Claudia, por aquí tenía a Claudia Patricia Doria, había levantado la mano. Adelante, Claudia. Hola, Meir, buenas noches a todos. No, solo era un pequeño comentario. Agradeciéndote por la clase, súper buena. Y yo como soy nueva, yo no llevo sino como 4 o 5 meses aprendiendo hasta ahora, entonces me parece súper interesante el enfoque que le das del cristianismo, ¿no? Porque pues precisamente yo que vengo de allá y uno por ignorancia sigue aplicando algunos, como tú decías, algunas, ¿cómo se dice? Como pensamientos, como de cuando uno viene allá. Entonces sí me parece súper interesante esa parte y de mi parte sí me parece súper chévere y entendible sobre todo el mensaje que quieres transmitir. No, solo era decir eso. Dale, muchas gracias, Claudia. Bueno, mis estimados, son las 8:30 aquí en Colombia. Sé que en algunos países ya es más tarde, en otros de pronto será más temprano. La invitación entonces para que divulguen el video en YouTube
allegados, a las personas que de pronto les hagan preguntas, invítenlos para que vean la serie y participen allí también en nuestras reuniones. Y la próxima semana entonces seguimos con el tema de la unicidad de Dios. Si Dios lo permite, estaremos a las 7 de la noche, hora Colombia, y estaré con ustedes compartiendo más conocimientos de este gran libro que se llama El Brit Olam. Desearles a todos una feliz resto de semana. Ya nos acercamos al Shabbat. A todos que disfruten en familia, que sepan agradecer a Hashem cada minuto de calidad que puedan pasar con sus seres queridos. No dejen pasar la oportunidad para decirles lo mucho que los quieren y la bondad tan grande de Hashem de permitirles conocer personas tan lindas en sus vidas que les fortalecen, les ayudan. Y bueno, el que les hace mal, por lo menos les está dejando experiencias de vida para aprendizajes. A todos un abrazo desde Colombia, muchas bendiciones y que Dios los bendiga también. Gracias, gracias. Gracias, feliz noche a todos. Gracias. Feliz noche, gracias.